Hermoyork ya tiene cierta fama local de que nunca hay nada que hacer, o que siempre son los mismos 4 o 5 lugares de siempre para visitar, aunque me parece que esta opinión suele venir más de gente que no quiere buscar lo suficiente o ni siquiera se interesa en buscar, porque hay cultura y arte por todos lados, ¿sabes? Ni siquiera tienes que buscar mucho, solo hace falta con que estés en el centro de la ciudad, hermano, y es suficiente. Como ya dijimos antes, está en la mera zona centro de la ciudad y actualmente es muy importante ya no solo por sus actividades culturales, sino también por sus múltiples usos recreativos. Al margen de lo cultural, también es importante porque es uno de los últimos pulmones de la ciudad. Lo decía como si usualmente los animales tuvieran más de 2 pulmones, ¿sabes? Pero da igual, es un caso aparte, ahorita vamos a eso, no importa. Es cuna de múltiples actividades culturales como los clubes de pintura, las actividades físicas como el cuenco donde patinan los niños, además de ser un punto recurrente de socialización y comunidad. Hermano, no hay chance que estando en la Unison no te haya tocado por lo menos un vamos para el Parque Madero. El centro de la ciudad está al ladito de la Unison, llegas en camión o a pata en nada. Pero bueno, suficiente de eso. Lo sencillo es ir. Lo que implica más cabeza es conocer a dónde estás yendo, así que tiremos un poco de lore. El Parque Madero nació por 1878 como un bosque urbano, antes conocido la Alameda. Una alameda es un paseo o jardín público, comúnmente con la intención de ser un espacio de descanso, y su nombre no era solo para que suene bonito. Según el cronista local Ignacio Lagarda, la Alameda era un minibosque en el que se hospedaban las mulas y viajeros que vinieron desde Ures o San Miguel de Orcasitas antes de continuar su viaje hacia la ciudad. Durante esta época contaba con lagos artificiales y caminos de puro pasto que se veían preciosos. Por la fecha se sabe que se inauguró durante los inicios del Porfiriato. ¿Quién quita fuese de los proyectos que Porfirio puso todo enviado nomás para tirar flow local? Que hablando de, en 1895 se le cambió el nombre a Parque Ramón Corral, en honor al gobernador de Sonora en esa época, además de rehabilitarse para ser un parque. Durante su tiempo como Alameda se encontraba a las afueras de la ciudad, cumpliendo su función de área de reposo para viajeros comerciantes. Pero con la expansión de la ciudad fue que terminó formando parte de, y de ahí la decisión de convertirla en un parque local. Varios años después, de puro aguantar a Porfirio Díaz centralizando todo lo que importaba, al final le tumbaron la torre. Y con el triunfo de la revolución decidieron que era propio cambiarle el nombre al actual Parque Madero, nombre que lleva así desde 1911. Un tema a mencionar que en 1940 decidieron drenar los lagos del parque. Según el comunicado oficial, fue para controlar las poblaciones de mosquitos. Igual fue para bien. Eso, a día de hoy, no habría manera de hacerlo sostenible. ¿Has visto la cantidad de basura que hay en el parque? No hay chance que no estuviese lleno de mosquitos y botellas a día de hoy. Pero no todo es malo. En 1959 se construyó una fuente en el centro del parque que a día de hoy sigue estando presente. Enfrente del Parque Madero se comenzó la construcción de lo que actualmente es el parque infantil, aunque para poder ser se tuvo que derribar la casa del pueblo, que era un área de convivencia local, y el centro deportivo Fernando Ortiz. Al Parque Madero nunca le han faltado los árboles, y eso se contrasta con el resto de la ciudad, donde lo que más falta es curiosamente eso. Un 7 de noviembre de 1907, un tren encargado de transportar dinamita se dirigía hacia el pueblo de Nacosari. El calor y la fricción generada por el tren terminó encendiendo la dinamita. El maquinista encargado de conducir este tren, Jesús García Corona, sabía que debía de alejar al tren del pueblo de Nacosari, aunque esto le costase la vida. Lo más probable es que tú ya hayas escuchado esta historia en el corrido de la máquina 501. ¿A qué viene todo esto si estamos hablando del Parque Madero? Pienso que si vas al Parque Madero es muy improbable que pases por alto la estatua de Jesús García, pero creo que más gente lo utiliza como un punto de referencia a la hora de ubicarse que como una referencia histórica. Es curioso pensar que en la base de la estatua se remarca el título de Jesús García como el héroe de Nacosari. Estoy bastante seguro que una minoría conoce de dónde viene este título, si es que siquiera llegan a leerlo. La pregunta de qué nos enseña históricamente el Parque Madero es complicada de responder de manera concisa, porque no hay una manera de conocer la historia de manera abierta. La historia está más implícita en las estatuas y los caminos que nos habla de la política y la cultura de su respectivo momento. Fuera de esa estatua, el parque solo tiene una historia escondida entre los recuerdos de quienes han caminado sus caminos. Creo que en el memorial colectivo la mayor historia del parque es qué había cuando eran chicos y qué hay ahora. Creo que también no podemos hablar de la significación del parque a día de hoy si no podemos hablar ya no solo de las actividades artísticas y recreativas, siento que también es menester hablar de los conflictos locales que a día de hoy se sigue teniendo. Llevamos años con noticias sobre que se quiere profanar el único área verde de la ciudad
y años de protesta para que ninguno de estos proyectos se lleve a cabo, como si no tuviéramos suficiente con la falta de árboles en el resto de la ciudad. El Parque Madero hoy en día es un reflejo de los conflictos y luchas de la ciudad, del mismo modo que también del desinterés y desconocimiento local de la gente hacia la cultura e historia local. Recordemos la cantidad de años que lleva la fuente principal estando ahí, y recordemos que un 13 de julio en 2025 tiñeron el agua de la fuente de rojo en señal de protesta ante el historial de feminicidios que lleva el Estado ignorando impunemente. En abril de 2025, el Instituto Nacional de Antropología y Historia, en mano del INAH, ya tenemos todo que ver, denunció que el Ayuntamiento de Hermosillo estaba construyendo con concreto, aunque el decreto lo marcaba como una zona protegida. Un reflejo de todas esas problemáticas históricas que llevamos cargando desde sepa que tanto tiempo en mano. La negligencia no es nueva, o sea. Pero volviendo a la pregunta de qué nos enseña históricamente, es curioso cómo el nombre del propio parque es un reflejo de ya no solo su función local, sino también del estado de gobierno dominante en ese momento. Cómo se utiliza el parque actualmente refleja los conflictos de interés de nuestro gobierno actual. Siento que es como echarle sal a la herida, ¿sabes? Es como ya no solo el pueblo siente indiferencia hacia la historia del parque, es que el propio gobierno siente negligencia, tiene negligencia ante la historia de su propio parque. Hablando con una compañera del salón, ella mencionó una vez, creo que en el segundo semestre, que saliendo de clases tenía que ir al Parque Madero porque quería formar parte de la protesta en contra de que se coloquen negocios en el Parque Madero, porque la colocación de estos negocios implicaba quitarle espacio a las áreas verdes. Negligencia de parte del gobierno en todos los ámbitos, historiográfico, climático, ambiental. La nota que se me olvidó mencionar es algo que la entrada principal del Parque Madero también es un reflejo de lo que buscaba demostrar el gobierno, supongo que se podría decir. Porque durante tiempos del porfiriato la entrada principal tenía de que un arco que tenía un estilo similar a los arcos romanos, ¿sabes? Ya sabemos que a Porfirio Díaz le encantaba aparentar ser europeo. Hoy en día es un portón cuadrado, ¿sabes? Todo brutalista. Que entiendo que en un sentido práctico es lo más sencillo de construir. Creen, es un portal al Nether. También cuando fui a grabar material para este video, había bastantes familias con sus niños. Realmente me alegra el saber que el Parque Madero sigue cumpliendo con esa función de un área familiar. Como mencionó Vanessa, para construir el parque infantil se tuvo que tumbar la casa del pueblo. Entonces, que ahora el Parque Madero pase a cumplir esta función del área familiar en lo que los niños pueden jugar. Que de hecho el Parque Madero tiene bastantes áreas para niños, ¿sabes? También es bastante común que si vas y te sientas en la fuente, enfrente de la fuente, no te sientes en el agua, que te encuentres a señores sentados alrededor, que señores que parecen alrededor de los 60, 70 años. Entonces me gusta pensar que el Parque Madero también es como un punto importante históricamente para la gente que creció viendo este punto. ¿Quién quita si vamos a estar nosotros en el futuro? Deja tú si sigue siendo habitable Hermosillo para ese punto, pero tema aparte. Siento que es casi una significación general que me parece muy importante remarcar. El tema de que hoy en día cumpla con la función de punto familiar que solía cumplir la Casa del Pueblo, que tenga esa pizca fundamental también a la hora de hablar de historia con la estatua de Jesús García, y también como referente del estado político, por así decirlo. Me refiero que es un reflejo también de las luchas actuales que tiene el pueblo. Me parece que todo esto se tiene que mencionar si se busca hablar de la significación actual del Parque Madero. Parque Madero como un símbolo de transición política. Me refiero a cómo pasó de tener el nombre de un político porfirista a que después de la revolución se le pusiese el mismo nombre a quien actualmente se le conoce como el apóstol de la democracia. En parte agradezco que todo esto haya pasado de que hace un bultazo de años, porque te imaginas pasar ahorita, se llama Parque Natagot. Aunque en todo mi tiempo en la carrera de antropología he ido varias veces al Parque Madero, nunca no es nostálgico. Hermano, no quiero pensar en los señores que suelen estar sentados en la fuente viendo, no sé, de los distintos cambios. Pienso, ¿alguno de ellos se acordará de los lagos artificiales? Y pensará, hermano, si hacen falta. Sé que en un punto del video puse un mapa, pero no sé si eso cuente o sea suficiente para llenar el punto de dónde está. Así que voy a poner aquí otro mapa, le voy a quitar zoom y se lo voy a poner para que digan, con que así se llega. Que digo, probablemente si están viendo este video ya saben cómo, ¿no? Pero me parece que he dicho la mayoría de cosas que tenía que decir. Solo resta agradecer su atención y esperar por un futuro en el que todas estas historias no pasen desapercibidas. Buenas noches tenga usted.